El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Bueno, más un tema apasionante el día de hoy. Estamos en una campaña que se llama Sanando el Cáncer, espiritual, emocional, físico, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y uno de los temas, y lo viví cualquier cantidad en online de títulos con referente a sanando el padre ausente, ¿verdad? Yo no sé si usted le ha puesto atención a ese tema, pero es un tema impresionante. Está muy basado en la psicología, pero ustedes recuerden nada más que podríamos hablar psicológicamente en esta enseñanza, pero que si no se sana el nefesh de la persona, el alma de la persona, pues difícilmente se podrá sanar la parte física de la persona. Cuando usted va al psicólogo, el psicólogo maneja la parte psicológica de la persona, pero nunca el nefesh. Porque el psicólogo no puede llegar al nefesh, porque para él están desconectadas las dos áreas. Si usted va al médico, el médico está desconectado del nefesh. Él está sanando la parte física de la persona, ¿cierto? Pero si usted va donde un ministro de la palabra, el ministro tiene que integrar el nefesh, tiene que integrar lo físico y tiene que integrar la parte psicológica de la persona. Fíjese, nosotros tenemos que arreglar 3 áreas, mientras que cada uno de ellos arregla un área. La palabra se encarga de enseñarnos a manejar en un ser sus áreas espirituales. Bien. Entonces, hablando de ese nefesh, de lo que es sanar el nefesh de un padre ausente, vamos a tener varios aspectos espirituales. Vamos a hablar de la familia, que se despierta en ocasiones con ciertas heridas y desilusiones y de pequeños rencores que tal vez no has conectado en dónde está el área que te hace ser bipolar. O tal vez no has conectado el área donde todavía te raspan y te sale dolor. De hecho, podríamos decir, sin equivocarnos, que una de las figuras más complejas y que dan mayor frecuencia es la del padre ausente. Cuando hay una persona que se crió con la figura del padre ausente, vamos a ver resultados muy difíciles. Por eso yo le invito a cada mujer cuando dice, bueno, nos vamos a divorciar y ya tomaron su decisión de divorcio, que en Israel Casa Integral nunca recomendamos eso. A no ser
a no ser que sea algo ya extremadamente poderoso. Uno de los criterios de la Biblia es que el hombre no se separe de la mujer, ni la mujer del hombre. Pero, ¿qué hay cuando la mujer dice, bueno, me divorcio y ya no quiero que veas a tu papá? Y toma a sus hijos y los esconden del papá. Y meten a sus hijos en el lío de su casa, creyendo que con esa forma van a castigar a ese hombre porque se fue y las abandonó, ¿cierto? Y los meten a ellos en el problema. Y sus hijos crecen con el padre ausente. Y luego vemos los resultados de esos hijos de padre ausente. Es muy posible que esta situación sea muy conocida en las casas o en varios de ustedes, o que las hayas vivido en piel propia, o sea, que creciste nunca viste a tu papá, o que las hayas observado en un círculo social cercano, o de pronto una mamá ausente, que eso sí es todavía más profundo. Pero hoy voy a hablar del padre, más adelante voy a hablar de la madre ausente. Porque vamos a ver qué es un padre ausente también, ¿verdad? El padre ausente no es solo el vacío físico de una figura que no tuvimos en ocasiones. Es también alguien que aún estando no supo o no quiso ejercer su rol de padre. O sea, el padre ausente no es solamente el que no estuvo, sino también el que estuvo, pero era como un hombre invisible en la casa. Es una ausencia psicológica, espiritual y emocional en una casa. Y eso es capaz de originar en una niña o en un niño diversas heridas emocionales. Yo no sé si este tema va a pegar a ustedes o a los hijos o a un familiar de ustedes, pero va a atañer alrededor de nosotros en muchas áreas. A veces cuando le pedimos a alguien que nos hable de su familia, ¿verdad?, no dudan en explicarnos 1000 historias de sus madres, de sus abuelos, de sus tíos. Sin embargo, a la hora de hablar de su padre, su sonrisa se termina. Tú le puedes decir a la persona, háblame de tu familia, de tu mamá, de qué pasó, cómo te queda y cuenta. Cuando llega el momento del padre, la sonrisa se corta, se encogen los hombres y se dice, no sé qué mi padre era, simplemente él estaba por ahí. Hay una comedia en Colombia que se llama La Pelota de Letras, ¿cierto? Y ese hombre tuvo mucha fama en Colombia para explicar la familia colombiana. Y cuando llegaba el momento de explicar al padre de familia, él decía, por ejemplo, si era una familia muy grande y eran 7 hijos, entonces a veces eso también me pasa a mí, que yo digo, Camilo, o sea, David, ¿cierto? Usted. No se le traba la lengua llamando a los hijos. No sé si a usted le pase eso, pero yo voy a llamar a Camilo y a veces digo, David, usted, pero yo iba a llamar a Camilo o a David. Y a veces ese momento mostraba el cómico de La Pelota de Letras, decía, un día el padre se levanta y le dice al hijo, ya adulto, ahí le dejé café. Y entonces el hijo, experimentando que papá le dejó café después de 20 años, y lo dijo, ahí le dejé café. Eso era la muestra del amor más grande de la historia de la humanidad, ese papá que le habló a su hijo y le dijo que le había dejado café. Papá me dejó café. Pero para mostrar que el papá estuvo ausente 20 años en la vida de ese muchacho. Bien, entonces vamos a ver en esta connotación y en esta magnitud de las cosas 3 actitudes y 3 cosas que vemos en la vida del padre, en el nefes de ese padre ausente. Vemos el padre ausente emocionalmente. Nunca dijo te quiero, nunca pasó por el lado de sus hijos para abrazarlos, nunca ni siquiera los llamó por su nombre. Oiga usted, fulanito, vaya, ¿cierto?
El padre ausente emocionalmente, pero presente en la familia. O sea, sí, aquí hay un hombre, pero de ahí en adelante no se sabe si verdaderamente es un papá, porque padre es el que guía. Y el padre ausente emocionalmente, pero presente en la familia. ¿Verdad? Lo repetí, perdón. El último es el padre ausente totalmente en la familia. Me quedó emocionalmente otra vez. Totalmente en la familia. Tu hijo creció y su papá nunca, pero nunca apareció en la historia de la humanidad. Entonces el niño crece y dice, mami, ¿quién fue mi papá? Y la mamá, creyendo que le está haciendo un favor, le dice, se murió. Pero el hombre anda por ahí, en otro lado del Jordán. Y un día su hijo descubre que su padre sí existe y que está vivo. Y lo quiere buscar. Porque siempre el hijo va a querer saber quién es su papá. Siempre. Y a veces hay mujeres que piensan que yo me voy con este secreto a la tumba y la tumba habló. No hay secretos de tumba más. Uno tiene que ser claro con los hijos y decirles la verdad. Aunque duelan, claro, pero bien dichas. Por favor, bien dichas. Entonces, ese sanando el nefesh del padre ausente. Dice la palabra, vamos todas a Proverbios capítulo 27, verso 8. Y vamos a tocar el tema. Y yo quiero que ustedes ahí en la lista me digan, yo tuve padre ausente, emocional, o sí estuvo pero nunca lo vi, o totalmente nunca lo conocí. Si te vi, no te vi. Quiero que ustedes me coloquen en el chat para yo saber esto, para yo ir ministrando esta área con ustedes. Proverbios capítulo 27, verso 8, dice, como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. ¡Y qué cita tan impresionante! Léala con sus micrófonos cerrados. Como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. Ese hombre tiene, en la Biblia se le llama padre ausente o lejos del hogar. Póngale ahí a su cita bíblica, sanando el nefesh del padre ausente, en esa cita. Ese hombre nunca se dejó ver en el hogar. ¿Eso tiene consecuencias, pastora? Sí. Este no se dejó ver en el hogar, otros se dejan ver en el hogar, pero no están. Vamos a ir ahondando en el caso. ¿Saben que a medida que maduramos, nuestros ojos se abren al mundo y ya saben leer entre líneas? Los gigantes se vuelven enanos porque ya conocen sus secretos. Sin embargo, una parte de nosotros sigue siendo vulnerable a ese pasado. Usted puede haber crecido, usted puede ser adulta, pero usted todavía está con el proceso de que usted no supo que era tener un padre en su casa. O recostarse a los hombres de ese padre, ¿verdad? O tener un padre que le escuchara y que la apoyara. O tener ese padre que tan solo hubiese estado ahí para ti cuando tuviste tus momentos más difíciles. ¿Cierto? Todos. Yo puedo decir que yo sí tuve un padre. O sea, pudieron haber problemas con mi padre y con mi mamá, pero yo tuve un padre. Y estuvo presente. Y ese era el que más me apoyaba porque mi mamá me andaba muy duro. Y ese no era tan duro conmigo. Era más duro con mis hermanos que conmigo. Conmigo era más suave. Pero yo tuve un padre. Entonces, cuando yo me casé, yo no andaba buscando un padre. Imagínense yo aquí diciéndole padrecito Roberto. Ay, ese padrecito Roberto. No. Yo no andaba buscando un padre, yo andaba buscando un esposo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer
Tú, un padre ausente, anda buscando un padre y cree que su esposo es ese padre y quiere convertir a ese esposo en padre. Y resulta que él no es tu padre, es tu esposo. Hay que sanar esa herida. Y por eso no encuentras lo que quieres encontrar en ese varón, porque no fue un padre, es un esposo. Y el cableado del esposo es muy diferente al del padre. Muy diferente al del padre. Entonces, yo creo que este tema nos va a sanar muchísimas áreas espirituales hoy. Y nos va a ayudar a sanar a nuestros hijos amados. Primero que todo, vamos a hablar de esos padres ausentes. Número 1. Cuando un padre niega a su hijo, ¿es más parecido ese hijo físicamente a su padre que lo negó? Cuando el padre dice, no, ese hijo no es mío. Ah, no, papito, ¿y entonces de quién? Será el lechero, pues. ¿Cierto? Ese hijo sale tan parecido a ese padre, tan parecido. En la actitud, en la forma de hablar, en la forma de ser. Todo se parece a ese padre. Pregunto, ¿hay alguna mujer aquí que... o sea, usted me va a contestar, no me vaya a contestar, digamos, no me vaya a contestar con el micrófono abierto. ¿Hay alguna mujer aquí que haya sido negada? O sea, que el padre dijo, no, esta no es mía. Esta debe ser del lechero, pues. Y resulta que en los años siguientes de adulta lo conoció y ella es la más parecida a él. O él es el más parecido a él. Tremendo. Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer, porque vamos a responder varias cosas. Si tú eres una hija de un padre ausente, o si tú eres una hija de un padre que estuvo físicamente presente, pero ausente en su vida emocional en casa, o ausente en su vida emocional contigo, ¿cómo perdonar a ese padre? ¿Cómo enfrentar el abandono? ¿Sabías que los sentimientos no son emociones, sino resultados? Si el perdón fuera un sentimiento, nadie perdonaría. No siento perdonar. Si el perdón fuera un sentimiento, tú nunca podrías perdonar porque no siento. Pero el perdón es un resultado de mi actitud y de mi condición con Adonai. De hecho, en muchos casos, amadas, las heridas que deja un padre ausente pueden ser tan profundas que van a generar las siguientes consecuencias. Primera, va a haber una dificultad de adaptarse a nuevas situaciones. Esas personas que han tenido un padre ausente en su vida emocional, en su nefesh, físicamente, son personas que les cuesta adaptarse. Les cuesta los cambios y les cuesta muchísimo ser relacionales con las personas. Yo puedo entender muchas cosas de esa área porque cuando trabajé con el grupo de mujeres que les conté en Colombia, la mayoría de las mujeres que viven o que desarrollan esa profesión de la prostitución fueron abandonadas por sus padres y crecieron con una necesidad enorme de amor. Entonces, esas rupturas, esos cambios vitales, esas dificultades de sube y baja, son muy ocasionadas. Esos altibajos emocionales, esos elevados montos de ansiedad, son ocasionados por la falta de un padre físico o emocional.
Nunca nos daremos cuenta hasta dónde nos hace falta esa parte, hasta que la confrontamos. Número 2. La tendencia a la adicción. Las personas que no han podido sanar ese nefes del padre ausente, o ese nefes del padre que aunque estuvo físicamente, pero nunca estuvo ahí para ti, son más propensos a las adicciones. Por eso yo le digo a una mujer, piensa muy bien el divorcio. Piénsalo muy bien. ¿Por qué, pastora Piri? Porque tú estás arreglando algo de pronto en tu vida y tú dices, tengo derecho a ser feliz. Pero más adelante tienes que manejarlo también con tus hijos. Y si tú le quitas la oportunidad a tu hijo de seguir una relación con su padre, entonces él va a ser más propenso a buscar adicciones. Es la vulnerabilidad de la adicción o de las sustancias tóxicas o de objetos o de personas que puede empezar a buscar. Bueno, número 4. Es la persona que se apega materialmente a las cosas. ¿Por qué? Porque siente que si perdió a su padre puede perderlo todo. Es la persona que es muy materialista. O es la persona que se preocupa muchísimo por lo material. Si no alcanza para el salario, si este mes no entró lo mismo, si esto, lo otro, aquello. No puede confiar en un Padre Celestial porque su Padre terrenal le abandonó. Entonces no puede confiar 100% en ese Padre Celestial que está dispuesto a cuidarle y a guardarle. Número 5. Vamos bien, ¿verdad? Sus actitudes y sus relaciones, hasta íntimas, son pasivas. Porque tiene un temor al abandono impresionante. Tiende a mostrar muy complaciente, pero tiende a ser muy pasiva en el amor, en el temor, en amar, en creer que otras personas me pueden fallar. ¿Por qué? Porque esa persona ha experimentado muchísimo dolor de ese padre ausente. Número 6. El malestar emocional. Esa falta de inteligencia emocional. La dificultad para adaptarse a los cambios. El excesivo apego a los objetos, a las personas. A no querer que alguien te lastime. Y como estás lastimado por el área del padre ausente, posiblemente hieres con mucha facilidad. Y no te das cuenta que estás hiriendo a otras personas. Pero no te das cuenta porque como fuiste herida, no te das cuenta que estás hiriendo. Yo he visto con mucha facilidad esto, ¿saben? He visto cómo la gente no se da cuenta hasta dónde te está hiriendo. No se da cuenta que sus actos y sus actitudes hieren a las personas. Hasta que uno empieza a reaccionar y se empieza a dar cuenta cuánto puede dañarle la vida a otras personas cuando no sanamos lo que tenemos por dentro. Cuando empezamos a sentir incomodidad, cuando empezamos a sentir desánimo, cuando empezamos a sentir que yo ya no quiero hablar más con esa persona, es porque estamos experimentando dolor. Y como experimentamos dolor y no sabemos manejar el dolor, herimos fácilmente. Número 7. Es un padecimiento de algún trastorno psicológico. Empieza a mezclarse la parte física con el nefesh y empieza a haber traumas y padecimientos físicos en tu vida. Y eso genera la depresión y la ansiedad. Y hoy en día, la mayor enfermedad que existe en este momento es la depresión y la ansiedad. Tenemos una pandemia espiritual en esa área, en que la gente está cayendo en una ansiedad y en una depresión por no sanar sus heridas. Entonces,
Pastora Pili, ¿es demasiado tarde para arreglar todo esto? O sea, ¿tú consideras que ya es demasiado tarde para arreglar esto? Nunca es tarde, porque el Padre nunca quiere que sea tarde para nosotros, por supuesto. Veamos esto. Querida mamá y querido papá de familia, no sea usted el padre ausente. Querida mamá que me escucha, no sea usted la madre ausente. Usted puede estar con sus hijos, pero no estar con ellos nunca. Usted puede estar con sus hijos, pero ellos los ven ausentes. Algo que últimamente he visto con mis hijos, a pesar de que nosotros dejamos el ministerio de matrimonios a un lado para poder estar con ellos y criarlos, solo nos quedamos con el ministerio de Israel Casa Integral como pastores, pero no podíamos hacer las tres cosas a la vez, porque nos estábamos volviendo como locos. Y ellos me dicen, yo a ellos les dediqué su tiempo. Yo a ellos los acompañé, yo me levantaba con ellos a hacer su devocional, yo me levantaba con ellos a empacarles su loncherita o a desayunar con ellos, a compartir con ellos. Yo los esperaba cuando ellos llegaban de la escuela. Ellos nunca pueden decir que ellos llegaron a la casa y no nos encontraron, porque yo nunca estuve fuera de la casa para que ellos estuvieran cuando llegaban de la escuela. Ellos nunca pueden decir que la mami no les tenía de comer o que su ropa no estuvo lavada. Nunca. Porque yo fui con ellos suma. Ya se fueron a la universidad, ya se vieron adultos, ya están adultos. Y ahora de adultos, Cevitas a veces me dice, ma, ¿y qué estás haciendo? Ma, ¿no tienes tiempo para mí? Le digo, no, pues ya te dediqué el tiempo, papito. Yo te dediqué el tiempo. Y no es que no le dedique tiempo a él, pero me refiero, yo ya le di el tiempo. Y él todavía me reclama más tiempo. ¿Qué hay de los padres que no han dedicado tiempo a sus hijos? Amadas que me están escuchando. Yo en Israel Casa Integral he tenido una campaña. ¿Cuál? Si tu esposo puede suplir las necesidades del hogar, quédate en casa. Quédate en casa. Saben que a veces nosotras no estoy hablándoles, no lo vayan a tomar, mire, por favor, no malinterpreten mis palabras, que no se las estoy diciendo dañándoles el corazón o haciéndoles daño o hiriéndolas, por favor, amadas. Maduren. Pero se los estoy diciendo por causa espiritual. Si usted tiene niños pequeños, y usted puede trabajar en su casa, y estar en su casa con sus hijos, quédese en su casa. Si su esposo suple las necesidades, quédese en su casa. No, pastora, porque si entre los dos pagamos. A veces cuando los dos trabajan tienen más deudas. A veces. Pero sus hijos las necesitan. Sus hijos necesitan o a una mamá en su casa, porque su padre está trabajando 24 horas y no tiene tiempo. Por lo menos estuvo la mamá. Pero dos fuera de casa, eso sí es grave. Ellos van a reclamar que su papá y su mamá no estuvieron ahí y fueron ausentes. Bien, vamos a ver 3 casos bíblicos para que vean que me voy a ir con todo con la palabra de Adonai. Vayan conmigo al libro de Primera de Reyes y vamos a ver un caso de un padre ausente físicamente. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6. Denme un amén. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Adonai en el capítulo 1, verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Estamos hablando del rey David. Su papá nunca le llamó la atención. ¿Por qué? Porque él estuvo físicamente en la familia, pero ausente en la vida espiritual de su hijo. Este padre, David, estaba
pagando la factura de ser un padre ausente. ¿Verdad? El padre ausente de Adonías, su hijo. Tal vez podemos atribuir su fracaso paternal a dos poderosas razones. Fue un padre ausente físicamente, pues casi toda su vida se dedicó en cuerpo y en alma a conquistar territorio y a derrotar enemigos. Podríamos decir que era un pastor. Por eso el ministerio tiene que ir equilibrado. Yo soy pastora, pero yo no puedo dejar la batalla de mi casa. O sea, yo no puedo dejar a mis hijos a un lado porque yo soy pastora. ¿Cuántos pastores hoy en día están orando por el hijo pródigo que se les fue o los hijos pródigos que se les fueron? ¿Por qué? Porque fueron físicamente la presencia, pero ausentes porque estaban en el campo de batalla y toda su vida la dedicaron afuera, pero se olvidaron de lo de adentro. Tremendo. Entonces tenemos que ser equilibrados en nuestra vida espiritual. ¿Sabían que David tuvo 8 esposas? No le bastó con una. 8 esposas. La primera fue Mical, Ahinoam, Abigail, Maca, Ahid, Abital, Egla y Betsabé. 8. Cheminí. ¿Usted sabe en qué momento podía ser el padre físico, nefes, emocional, espiritual de sus hijos? ¿Cómo? Con 8 esposas. Además de varias concubinas, no se sabe el número a sí mismo. La Biblia no nos descubre que David, nuestro rey, procreó con sus esposas 20 hijos. Amnón, Daniel, Absalón, Adonías, Sefaritías, Itreén, Simea, Soab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisama, Elifetet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá, Elisefet y Tamar. Y ahí póngale un círculo a Tamar, que recibió todo el golpe del padre físico, de la ausencia del padre. Tremendo. En Primera de Crónicas, capítulo 3, usted lo va a ver. Todos estos hijos, sin contar los hijos de las concubinas. Todos estos hijos, sin contar los hijos de las concubinas. ¿En qué momento iba a haber padre físico, nefes, emocional y espiritual? No lo podía haber, ¿cierto? ¿Qué tiempo iba a tener para educar y guiar o disciplinar a sus hijos? Quizá por la falta de tiempo, David nunca había llamado la atención a su hijo. Que no nos pase lo mismo por la falta de tiempo y que no le hayas llamado la atención a tus hijos y no los hayas corregido, porque a veces hay padres que tienen culpa. Sí, pero si no estoy con él, ¿cómo lo voy a llamar la atención? ¿Cómo lo voy a reprender? Finalmente ni siquiera me la paso con él. Físico. Que no nos pase lo mismo, amados, porque el mundo nos va a pasar la carta de cobro por las cosas que dejamos de hacer bien hechas como padres. Vamos al segundo ejemplo. Veamos a Amnón. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 21. Cuando lo tenga me dice un amén. Segunda de Samuel, yo me quiero ir a Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 21, dice: únicamente así. Y luego de que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Explica eso, pastora. Bien. Permítame compartirles lo que dicen las otras versiones de este versículo. Cuando el rey David supo todas estas cosas, se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, el que amaba, porque era primogénito. ¿Qué fue lo que hizo Amnón? Cuando el rey David se enteró, otra versión, del asunto, se enojó mucho, pero no quiso llamarle la atención a su hijo Amnón, porque era su preferido. David era un padre ausente, no le quería llamar la atención a su hijo, no quería decirle lo que era. Unas versiones dicen que porque era primogénito y las otras versiones porque era su preferido. Óigame, es que a veces
el padre ausente, como no está, entonces la forma de arreglarlo es quedémonos callados, que yo lo amo a él así como es. Ese versículo bíblico de 2 Samuel 13:21. El rey oye que había pasado algo muy indigno, pero no quiso dar disgusto. ¿Y sabes qué pasó? Fue el abuso contra su hija. Creo que ningún padre o madre desea algún mal para sus hijos. ¿Usted desea mal para sus hijos? Pues no. Sin embargo, hay algo que hacemos los primogénitos que les hace un daño grave e irreversible: el amarlos de mala manera. Si usted tiene hijos primogénitos y no hay más hijos ahí, o sea, es el único, tenga mucho cuidado cómo lo está educando. Porque si usted no le llama la atención, el mundo le va a llamar la atención. Porque si usted no le llama la atención, el mundo lo va a hacer. Amados que me escuchan, yo siempre le digo a las hermanas que no se queden con un solo hijo, que tengan otro hijo para que haya más equidad, pero hay mujeres que no pueden tener más hijos, solamente ese pudieron tener. Entonces críelo conforme a la palabra y no conforme a sus emociones de hígado, como dijo el pastor Alfaro. ¿Acaso se puede amar mal, pastora Pili? ¿Acaso tú me estás diciendo que yo estoy amando mal a mi hijo primogénito porque no le llamo mucho la atención, a veces le dejo hacer lo que se le dé la gana? ¿No dice Adonai en su palabra que el amor es benigno? Es decir, bueno, que procura el bien. Y tú vienes a decirme que yo estoy amando mal a mi hijo. Allí está la clave, amadas. No es el amor, sino la forma de amar a los hijos lo que a veces los perjudica en lugar de bendecirlos. Parece contradictorio, pero existe una forma de amar que afecta. Cuando tú ves a tu hijo que va contigo al supermercado y el niño le da la pataleta y se tira al piso por un juguete y tú no lo reprendes, ya no lo estás amando. Cuando tú ves a tu hijo que está haciendo algo indebido y se está portando mal y es grosero y es irrespetuoso y no lo reprendes, no lo estás amando, lo estás afectando. Eso es padre ausente. Eso es lo mismo que padre ausente. Estás ahí pero no estás haciendo nada. El padre a quien ama, corrige. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Esto fue lo que pasó con David. Por un amor malentendido, no reprendió a su hijo. Es mi primogénito. Este es mi preferido. Aquí en esta casa hay tres versiones, digo yo. Uno dice que yo amo mucho más a Sebastián que a Camilo. Otro dice que no, que yo amo más a Camilo que a Sebastián. Y el otro dice que los otros dos dicen que yo amo más a David. ¿Cierto? Que ese es mi preferido. Ese tercero, cuando llega aquí a casa, dice, yo soy el preferido. Yo digo, no, tú no eres preferido. Los tres son preferidos para mí. Y él les dice a ellos, pero yo soy el preferido. Digo, no. Entonces, ellos me dicen, los otros dos me dicen, no, el preferido tuyo es Sebastián. No. Saben, amados, es que los padres amamos a cada uno de nuestros hijos de una manera diferente. Pero que el amor no afecte su disciplina espiritual, o sea, su crecimiento, su carácter. Yo no puedo pasar por alto un error de uno de mis hijos. Tengo que corregirlos. Y a veces no gusta, y ya están adultos, y a veces se me paran y me dicen, no, y yo les digo, no. Son nuestros hijos. Y el papá, la Biblia no me dice a mí que la mamá y el papá dejan de ser padres cuando se casen o cuando se vayan o cuando sean adultos. No, dice que honra a tu padre y a tu madre, dice el mandamiento. ¿O no? Pero cuando nosotros como padres estamos ausentes, dejamos hacer lo que quieran. Y ahí es donde hay padre ausente. Puede estar físico, puede estar la madre física, pero está ausente. Cuando tú dejas a tu hijo que le den rabietas
y haga lo que le parece, eres ausente. Por eso, mire, voy a decir algo que va a ser duro, pero ¿se los digo o no se los digo? Amén, mi pastora. Dígalo, ¿cierto? Dígalo aunque nos duela. Aunque nos hagan brismila espiritual. Amén, Amados necesitamos que me escucharlo. Tírelo al medio. Tírela. Amadas hijas que me escuchan, cuando yo veo un niño malcriado, la volteo a mirar a usted. Y digo, esta está ausente. Y este está haciendo lo que se le da la gana. Y estos están ausentes. Y el día de mañana pasa el tiempo y como no corrigieron el problema, viene el problema. ¡Pah! Y pega durísimo. Porque estuvieron ausentes. El Padre nos dio hijos para que fuéramos padres presenciales con nuestros hijos. Para corregirlos. Para amarlos, ámelos. Corríjalos. Que ellos vean el amor del Padre en ustedes sobre ellos. Pero que ellos también vean que somos padres, que no pasamos por encima sus errores. Ahora, son niños. Son niños. Cuando el niño es niño, comete errores. Eso es como ustedes. Si usted lleva 3, 4, 5 años sin trabajo, usted todavía es un niño. Usted comete errores. ¿Cómo los voy a ver? Con errores. Están cometiendo errores. ¿Hay que corregirlos? Sí, claro. Hay que si te dejas corregir. Pero pregunta. Pero ya cuando tú llegas adulto, tú ya eres una persona más madura. Por eso es que yo le digo siempre, y creo que todas ustedes me van a ayudar con lo que estoy diciendo, las mamás adultas, uno de joven critica a todos los padres. ¿Sí o no? Uno le critica a los papás todos porque esto, porque hace lo otro, porque habla así, porque chilla así, porque come así, porque se viste así, porque esto, porque lo otro, porque aquello, y a mí no me gusta y esto y lo otro. Pasados los años, cuando uno ya es más adulto y está en esta etapa, uno voltea a mirar y dice, tenían razón. Tenían razón. Pero ya hemos cometido muchos errores. Entonces, a tiempo, amadas. Cuando yo les veo a ustedes permitirle a sus hijos todos esos errores, yo digo, madre ausente. Padre ausente. Y yo cuando veo mala crianza de los niños, yo me alejo. Yo me le hago a un lado. Porque como se me han parado y me han dicho, a mí con mis hijos, a mí no me digan nada de lo que yo tengo que hacer con mis hijos no te metas. Hasta me han dicho, cállese. Ese no es su problema. ¿Usted cree que no me lo han dicho? Mamita. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, verso 24? ¿Qué dice? Todas a Proverbios 13, 24. Libro de Proverbios, capítulo 13, verso 24. Búsquenlo, por favor. Vamos a ir ahondando en el tema, porque hoy el Padre quiere sanar estas heridas y también está hablando a nuestro corazón y también nos está diciendo hacia dónde tenemos que tomar como madres y como padres en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Qué dice? Alguien que la lea. Amén, pastora. Sí, por favor. El que retiene la vara a su hijo aborrece. El que lo ama desde temprano lo disciplina. ¡Guau! ¡Qué cita!, ¿no? El que detiene el castigo a su hijo no lo quiere. No, porque es que hoy en día, pastora, si les llegamos a tocar, nos llaman. Aquí en Estados Unidos, los niños les enseñan en la escuela que si el papá los llega a tocar, le llamen a la policía. De pequeños, Camilo y Sebastián. Yo he enseñado que yo tenía una varita con todo lo que era disciplina, ¿no? Todas las citas de disciplina la hicimos con ellos, la decoramos y la pusimos en un sitio. Y cuando había que disciplinarlos, yo agarraba la varita y le decía, come here, mijito.
venga acá, más yo que el pastor, pero que va a decir una cosa, más yo que el pastor, pero el día que el pastor no agarraba la varita, eso sí era más grave. El pastor agarraba la correa, el juguete, no sé cómo le dicen en su país. ¡Sua! Sonaba la correa y esos muchachos por ahí caían debajo de las camas, porque el día que Roberto Alfaro sacaba esa correa, ese día iba a haber juguetera. Yo agarraba la varita, que era cada ratico, ¿verdad? Pero el día que Roberto agarraba la correa, ese día sí había tremendo bazar espiritual. Y ese día, porque cuando Robert agarra la correa, pierde la órbita. Entonces ahí sí me lo sacaba. Y yo le decía, espérate. Y me decía, no, te quitas de ahí y me dejas reprenderlos. Me tocaba dejarlos. Uy, eso me par. Yo prefería darles yo que los tocara a él. Pero tocaba dejarlo. Pregunta: ¿con qué metodología estamos corrigiendo a nuestros hijos pequeños? ¿Y con qué metodología corregimos a los hijos adultos? Con decirles, no hagas esto. No, amados. ¿Sabían que hay una película que se llama Tiempos de Cambio? Véanla, está sensacional. Al niño tú no le puedes decir, no hagas esto. Al niño le tienes que decir, no hagas esto porque la Biblia dice, no lo hagas. ¿Dónde lo dice? Al niño tú no le puedes decir, no robe, porque la sociedad roba. Te va a decir, sí, eso roba, porque yo no lo voy a hacer. No robes, porque la Biblia dice, no robarás. Al niño le tienes que explicar lo que la Biblia dice. No dejes a un lado lo que Adonai dice. Y al adulto lo tienes que reprender, al hijo adulto lo tienes que reprender, porque si no te vuelves padre ausente. Y ellos toman decisiones y dicen, esto es lo que yo decido, esto es lo que yo voy a hacer, y esto es lo que a mí me parece, porque lo enseñaste a que tome decisiones sin ti. Entonces no hay padres. ¿Va conmigo? Vamos al tercer caso y terminamos. El caso de Absalón. Todos a Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 24. Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 24. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Segunda de Samuel 14:24. ¿Llegaron o lo leo yo? Amén, pastora. Listo, amada. Pero el rey ordenó que se fuera directamente a su casa y no se presentara ante él. Por tanto, Absalón se fue a su casa sin ver al rey. Ay, tremendo. Creo que Absalón fue uno de los más terribles de los hijos de David. El niño caprichoso de los hijos de David, Absalón. El preferido de David, Absalón. Pero este le dio cacao a David. Era un joven que albergaba mucho odio y mucha venganza. Además de ambición, él también quiso usurpar el trono de David, su padre. Mire, el hijo que no se corrige querrá usurpar territorio que no le corresponde. Por eso, a veces ustedes son hijas espirituales de nosotros. Y si no las corregimos, y si no le llamamos la atención, y si a usted le pataleta y usted diga, no, y no estoy de acuerdo y no me parece, y a mí no me parece, si no te corrijo y te dejo seguir cometiendo errores, tomarás posiciones de odio y de venganza. Además de la ambición que tenía, querrás usurpar territorio. Yo lo hago mejor que la pastora Pili. Sí, perfecto, hazlo, pero no usurpes territorio. Yo lo puedo hacer mejor que tú, pastora, pero no usurpes territorio. Hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hay que quietos. No hagamos nada que el Padre no nos está diciendo. Cuando su hermano Amnón violó a su hermana Tamar, Absalón lo mandó a asesinar. Cuando hubo ese conflicto de Amnón, cuando viola a Tamar,
¿Quién manda asesinar a su hermano? Pues el preferido, el primogénito, el que nadie lo corregía, el que nadie le dijo lo que tenía que hacer y lo mandó a asesinar. Esos hijos de padres ausentes que no los llaman la atención se vuelven espiritualmente asesinos, se vuelven espiritualmente, físicamente, son capaces de hacer lo que se les dé la gana, porque nadie los corrigió. Cuando David se entera de la muerte del violador, llora y lo hace un gran lamento, y lloró todos los días por un buen tiempo. Dice 2 Samuel 13, 36 al 37. Mientras Absalón había huido. Después de 3 años, David permite que Absalón regrese, pero dice nuestro texto: mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea más mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio más el rostro de David. O sea, ya le dijo, ya se acabó. Pero ya le habían hecho daño a Absalón. Ya Absalón había, el gigante espiritual de la desobediencia ya había crecido. Esos son los padres de hoy en día. Se casaron por los padres fueron ausentes, o la mamá estuvo ausente, o el papá estuvo ausente, y hoy en día están casados. Ella buscando un padre que nunca tuvo, él tal vez buscando también una madre que nunca tuvo presente, y sus hijos están en esa misma disyuntiva. Eso es lo que llamamos familias multiculturalmente hablando. Ahora veamos el caso de Absalón para finalizar cómo terminó. 2 Samuel 14, 24. ¿De qué sirve un padre así? ¿De qué sirve un padre que rehuye del contacto con el hijo desobediente y rebelde? En vez de haberlo corregido, le dice, no te quiero volver a ver más. Aléjate de mí. David no quiso hablar con Absalón, dice que porque estaba muy molesto, ya le había llenado la copa, ¿verdad? Lo único que logró es que más tarde el muchacho se rebeló y ahora el muchacho quería matar a David. Por la falta de tiempo, amados, para con nuestros hijos, por un mal amor enseñado, infundido, por un mal amor de crianza, por el malentendido y por el resentimiento, David fracasó rotundamente en su labor como padre. Y la Biblia nos deja esta experiencia. Era nuestro rey David, pero fracasó. Él fue el rey de David en la conquista, pero fue el padre fracasado en la casa. Qué duro para nosotros escuchar esto. Qué duro para nosotros escuchar que pronto elogien la vida de nosotros afuera, pero adentro no esté nada bien. Yo quisiera siempre, por eso yo soy tan sincera con ustedes. Por eso hay cosas que me tengo que callar de la privacidad de mi hogar, pues obvio, sí. Pero a mí me gusta contarles mis cosas, porque en un tiempo me las callé. Y entonces vi que la gente creía que nosotros no teníamos inconvenientes, o que tal vez todo era color de oro. Y esos castillos así no son buenos, amados. Esos castillos no me gustan. Cuando a la gente nosotros le contamos nuestros desafíos, nuestros errores, nuestras desavenencias, somos más cercanos a ustedes y menos lejos. ¿Cómo superar las heridas del padre ausente? Vamos a Isaías 41:10. Vamos todos a leer la palabra de Adonai y a entrar en ese proceso tan bonito donde el Padre nos hable y nos afiance. Y yo sé que el Padre está hablando mucho a nosotras hoy. 41:10. Léalo ahí conmigo. No temas. Y yo no sé cuántas mujeres me escribieron en el chat lo que les pedí que escribieran.
No temas, no temas, no temas, Jennifer. Y no temas, Rebeca, y no temas. Vamos, síganme escribiendo quienes tuvieron padre ausente. Victoria. Yo tuve un padre presente muy amoroso, pero alcohólico. Sí, yo determiné que tú sí habías tenido un padre amoroso, porque tú eres amorosa. Tú eres amorosa. Entonces yo sí determiné que cuando yo te conocí en Colombia, yo dije, ella sí tuvo un padre presente. Se nota el contacto que tuviste con tu padre. Sí, pero era alcohólico y mujeriego. Pero fue un padre presente. Entonces a ti no te cuesta, no estabas buscando un esposo como padre, sino alguien que no tuviera las dos condiciones de tu papá, ni que fuera alcohólico ni que fuera mujeriego. Ese era el que querías. Yolandita, tú tuviste un padre ausente. ¿Quién más? No sé quién me escribió. Viri, yo tuve un padre presente pero emocionalmente ausente. ¡Wow! Tremendo. Pamela, sí, mi pastora me negó el vientre de mi madre. Tremendo, no sabía eso, fíjate, impresionante. Euma, padre ausente totalmente, mi padre nos abandonó. Yo tenía imagínate el mover de Euma, 4 años cuando los abandonó. 4 años. Sandra, no tengo la otra, es el estrés. Ah, ok. No sé qué me dijiste, Sandra. Yo siempre tuve mi padre presente. No sé quién es, es Dalia, pero ahora sé por qué él nunca nos dio amor como padre, porque él nunca tuvo un padre en su vida. Exacto, no supo cómo amar. Ahora lo puedes entender. Muy bien. Vean qué interesante ustedes. Vanessa, gracias, me obedeciste. ¿Dónde está Vanessa? Se me perdió. Yo también tuve un padre ausente y lo poco que tuve me maltrató. Claro. ¿Qué buscaste? Entonces, ¿qué buscó Vanessa? Un padre presente que la amara y la cuidara, y encontró lo contrario, volvió a encontrar lo contrario por las heridas. Uf, qué tremenda palabra. Sí, muy bien, Mayra. Cuando entendí que nadie puede dar lo que no tiene, pude perdonar. Lean conmigo Isaías 41:10. Dice, se me fue a mí, 41:10. No temas, tengan sus nombres, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo siempre y te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Adonai te está diciendo, no temas, no temas, no temas. Cuando el Padre empieza a hablarnos al corazón a nosotros, y el Padre nos empieza a ahondar en el corazón y nos dice, ¿sabes qué? Este es tu tiempo y este es tu espacio. Y no quiero que temas. Y no quiero que te lastimes. Yo estoy contigo. Es cuando el Padre comienza a obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver la decisión que tenemos que tomar hoy como mujeres con simiente de unción. ¿Cuál es la decisión que más nos va a traer victoria? La decisión de perdonar. Recuerden, los sentimientos son un resultado. Cuando tú decides hacer algo, da un resultado. No es lo que tú sientes, porque los sentimientos te traicionan. No siento hablar con la pastora. No, yo no siento obedecer. Esos sentimientos tienes que crucificarlos y tienes que ver el resultado. La decisión de perdonar es una decisión. Puede que no sientas perdonar a tu papá, pero tienes que hacerlo no con sentimiento ni con hígado, sino lo tienes que hacer con el corazón. Es una decisión y va a dar un resultado. Y esa forma es lo que va para poder lograrlo. Debes de perdonar. Número 1. Sé consciente de tus emociones, amadas. Las que están en depresión, lo que está en ansiedad, lo que está en tristeza.
¿Sabías que la forma en que nosotros podemos empezar a perdonar es a través de la alabanza, la adoración y la alabanza? Cante. Mire, yo no sé si ustedes, yo no canto música mundana, pero la traigo a colaciones para decirles, entienda lo que le estoy diciendo. Hay una canción por ahí en México, creo, no sé si es mexicana, no tengo ni idea, que nosotros la decíamos en Colombia cuando, por ejemplo, se demoraba en llegar uno de mis hermanos a la mesa a comer, ¿sí? Y esas se las cantaba aquí a mis hijos cuando alguien se había demorado en llegar a comer. Entonces yo le decía, ya llegó el que estaba ausente, se le permitió volver. Y ya nos sentábamos a la mesa para decirle que había llegado tarde, ¿cierto? Cante. Es mexicana, ¿ves? Sí. Yo no me la sé toda, pero solo sé eso. Sé consciente que tus emociones te dominan. Tienes que adorar, cantar, reír. Algo que me llama mucho la atención del pastor Alfaro es su risoterapia. Yo le digo que él tiene parachaterapia los Shabbats. Porque veo cómo salen de la reunión y se han gozado la reunión y han aprendido, y bueno, y él sale con el hígado y con esto y con lo otro y con aquello, ¿cierto? Es que, amados, Parachá no es tristeza. Parachá no es desánimo. Parachá tiene que ser gozo, porque es la palabra de Adonai. Esa es la forma como yo antes, amados, acuérdense que uno de mujer quiere estructurar al hombre, ¿no? Otras mujeres somos así. Queremos que ellos hablen así, piensen así, se vistan así, caminen así, hablen así. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo al principio quise hacer eso con Robert. Perdí la batalla. ¿Por qué? Al principio él me llevaba la idea pues para que yo no me molestara. Pero ya cuando ya cogió confianza, ya agarró cintura, mijos. Y yo le hacía las gráficas. Yo quería que él predicara como yo predico. Yo le buscaba la ropa como a mí me gustaba que él se vistiera. Yo le ponía la corbata que a mí me gustaba que él se pusiera y la camisa que a mí me gustaba que se pusiera. Eso duró unos 7 meses de casados. Porque después, para nada. Yo desistí de hacerle sus gráficas porque él ni las miraba. Yo se las hacía lindas, bonitas, a mi modo, bonitas. No. Entonces yo me di cuenta que yo me estaba metiendo en un territorio que a mí no me correspondía. Yo ahora, cuando yo los veo a él enseñando el Parachá, que lo hace de una manera muy especial, o cuando hace las gematrías y estudia la palabra y la pone y esto y lo otro, aquello, aprendí a recibir de él de esa manera, porque antes no podía. Él lo sabe, esto que estoy hablando yo se lo he confesado a él. Antes yo no podía recibir eso así. Y a mí me parecía un desorden esa enseñanza. Yo le decía a Robert, yo no entendí nada. Yo no entendí nada. ¿Por qué? Porque yo la quería a mi manera, a mi estructura. Hasta que yo dije, no, esto no es así. Él tiene su manera de predicar, él tiene su manera de enseñar, él tiene su manera de dirigir. Y yo tengo que respetar esa manera. Entonces mis emociones estaban controlando lo que él tenía que hacer. Y empezó él a fluir. Por ejemplo, una cosa que el padre me dijo, no quiere decir que nunca lo vaya a hacer, estoy diciéndolo. No le toques el Parachá. Porque a mí me encanta enseñar Parachá. Pero déjale el Parachá. Él crece en su Parachá. Él desarrolla su Parachá. Y tú no te metas ahí. Y de verdad, delante de Hachén, yo nunca más le volví a decir, déjame enseñar Parachá. Él nunca me ha vuelto a decir, nunca más me ha vuelto a escuchar decirle, y algún día le diré y no me dirá que no. Me imagino, mamita, me imagino. Pero yo no volví a tocarle esa área porque esa es su área y a él le encanta enseñar esa forma. Y ahora, por ejemplo, yo no le escojo su vestido. Él escoge su traje. Ya no le escojo su color de corbata, porque si yo le escogía el color de corbata, él la cambiaba.
Yo me daba cuenta. Ahora lo que hice fue organizarle sus corbatas. Se las cambié de sitio, se las puse en un sitio y todo. Papito, ahí. Usted, papito, vea, usted ve esta tela, esta telita tan linda, tan hermosa suya. Entonces usted llega y hace así, vea, la enrolla. Usted la va enrollando, ¿cierto, papito? Y en esta cajita que está aquí, venga, mi amor, aquí, usted mete esa corbata ahí, papito, porque sí o sí, el desorden, sí, no. Usted me entiende, ¿cierto? Y me dijo, sí, ya le entendí, mamita. Exacto. Estamos listos, ¿cierto? Estamos listos. Pero todo esto es el manejo de una mujer que no está buscando un padre, que está con un esposo. Y amadas que están solteras, si usted es una mujer adulta, ya no busque esposo. Si ya es una mujer adulta, no busque más problema. Quédese tranquila, que su esposo está arriba. Pero si usted es una mujer que dice, pastora, pero yo sola no me quiero quedar porque es que me muero, pastora, me muero. Piénselo bien. Si está buscando un padre o un esposo. Y si, mamita, usted está casada, yo quiero decirle algo. Usted tiene esposo, no padre. No quiera que su esposo haga las veces de padre, porque no lo va a hacer y usted se va a frustrar. Usted tiene un padre arriba y su padre la ama. Espero que usted me esté escuchando. Y mi padre me ama. Número 2. Acepte y valide sus sentimientos. Acéptelos. Sí, yo me he sentido así. Tengo que aceptar que esa decepción, que esa búsqueda, que esa intranquilidad, que esa ansiedad, que ese desánimo me ha causado todo. Si usted no acepta el problema, valide la información que le estoy dando. Sí, resulta que ahora me doy cuenta por dónde viene eso. Número 3. Empatice si su padre vive. Si su padre vive y usted puede hablar con él, usted nunca va a encontrar a un papá, digámoslo, que se fue de la casa y usted llega y le diga, pero yo vengo como tu hija a amarte y a darte un abrazo. Y el papá le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque pues, él no está empatizando con lo tuyo. Pero si usted puede ir y a darle un abrazo y perdonarlo, yo te perdono. Si puede, hágalo. Y si no, perdónelo desde ya. Y suéltelo. Y dele gracias a Adonai que prestó el espermatozoide. ¿Hizo algo o no? Algo hizo, por lo menos prestó el espermatozoide, mi hija. Dele gracias a Adonai por lo menos por eso, porque usted tiene vida. Gracias al Padre. Y número 4. No intente olvidar las cosas. No se trata de olvidarlas. Usted, por más que trate de olvidarlas, el enemigo va a querer recordárselas. Usted enfréntelas y saque el mejor argumento de eso para gloria de Hashem. Porque a veces lo que hacemos es ponerle una cura de olvido, pero cuando quitas la curita, encuentras la herida ahí. Enfrente la situación. Enfrentándola es que se sana. La gente no sabe enfrentar. La gente cree que enfrentar es decirle 3 verdades a la gente. Que yo soy muy verdadera. No. No, mamita, usted no es verdadera entonces. Enfrente la situación con amor. Y aprende a ese perdón, entregándole tu causa a Adonai. Entonces ahí es donde va a venir la restauración. Ahí es donde tú vas a poder entrar y decir, ¿sabes qué? Verdaderamente yo encontré lo que yo necesitaba en esta relación, en esta casa, en esta vida, con mis hijos, con mi hogar. Si todavía tú tienes un dolor con una persona, con un esposo que se fue y tus hijos no han tenido la oportunidad de tener esa relación con su padre, es hora de restaurar cosas. Es hora de tomar a tus hijos y decirles, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él y vamos a perdonar. Porque es hora de arreglar situaciones. Sí se puede. Y si no, vaya a hablar al Padre Celestial, que Él es el Padre de todos nosotros,
y sabe lo mejor que es para nosotros. ¿Están conmigo? De aquí voy a dejar un taller hermoso. Quiero orar con ustedes en este momento para que el Padre nos dé a todas. Puede ser que usted haya tenido un padre y puede ser que usted diga, bueno, pastora, pues el caso mío no es ese. El caso mío es que yo sí tuve padre, pero he visto la falencia tan tremenda en mi vida con lo del padre ausente. Al aire. Mujeres con simiente de unción.